que tiene para cada uno de nosotros. Y qué gusto de verlos a todos los que estamos, que Dios nos permitió, como decía mi mujer, abrir los ojos y que llegamos con bien, porque a veces no sabes lo que puede ocurrir en el trayecto, ¿verdad? Pero Él nos trajo con bien, por alguna razón. Y vamos a leer hoy, ¿ya está lista, Yevir? ¿Sí? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 del verso 14 al 18. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, seguimos viendo a Jesucristo aquí en este libro de Hebreos como Dios, como Salvador y en sí todas las cualidades de Dios y los atributos y el carácter de Dios, pero también vemos que Jesús es el único que ha tenido la doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y hoy vamos a ver gran parte acerca de la naturaleza humana de Jesús, que Él tuvo las dos. Él fue 100% hombre, fue 100% Dios. La única diferencia que hace entre Él y nosotros es que nosotros ni somos dioses, pero que también Él no tuvo pecado. 100% Dios, 100% hombre, pero también 100% santo. Él no pecó en ninguna manera. Aunque se pueda ver todo lo contrario, pero Él no pecó. O aunque puedas encontrar varias opiniones aquí en esta tierra, Jesús no pecó. Entonces, vamos a ver la naturaleza humana y es algo muy importante en lo que también debemos de poner atención. Porque a veces cuando hablamos de Jesús decimos, pero pues Él era Dios, Él no sufrió. Tal vez nosotros ya conociendo la Escritura, podemos decir que padeció estando Él aquí en la tierra, pero muchas personas a lo mejor no. Yo incluso con personas de mi familia que no son cristianas, pues ellos dicen, pero pues Él era Dios, a Él no le dolía, pero sí le dolieron muchas cosas y padeció muchas cosas estando aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué poner atención a la humanidad de Jesús? Y aquí el principal motivo o el principal propósito es que la Biblia nos dice y nos da una orden, yo digo una orden difícil de cumplir, porque Él dice, sean perfectos. Y yo digo que difícil, pero para Dios no hay imposibles. ¿Por qué? Él nos da esta orden, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la manera en que Dios ve la perfección, yo creo que no la ve
como la vemos nosotros los seres humanos. Para nosotros vemos en ocasiones en el trabajo, en la empresa que estés, es que seas impecable en tu trabajo, que llegues vestido impecable. Al menos yo donde trabajaba o donde trabajé la mayoría de mi vida, todos los días en la mañana pasaban a revisarte desde arriba hasta abajo, hasta la nariz y luego los que tenían bigote tenían que traerlo así como de Pedro Infante. No podían traerlo como Juan Charrasqueado, ¿verdad? Así como que el bigote por acá no era bien recortadito. Si tenías un buen bigote, hasta eso checaba, no, tú no sirves para tener bigote, quítatelo. Porque decían que tenías bigote de chino, ¿no? Un pelito aquí y otro acá. Y todo bien, la patilla bien acomodadita aquí. Los sábados pasaban revista incluso que tuvieras el pelo bien cortado, todos los sábados. Los zapatos impecablemente boleados. Y a mí que me tocó en aquel tiempo usábamos unos escudos que eran de metal y tenías que cirolearlos. O sea, con de ese brazo que brillaran pero con excelencia. Las uñas, ¿no? Que tenían que estar bien cortaditas y etcétera. Tu pelo, tu gorra, todo tu equipo bien arregladito. Tu arma te pasaban revista y pasaba él con un guante blanco y le limpiaba ya el arma. Si se le manchaba un poquito, pues ya era, esa era lo perfecto, la perfección con la que en esos lugares se mueven. Ya había un código ético. Todos tenían que pararse de la misma manera. Todos comíamos lo mismo en el comedor. Todos teníamos que dar los pasos a 70 centímetros de distancia. Todos teníamos que caminar primero con la punta, dar el paso con el talón. Todos teníamos que tener los brazos de la misma manera, el uniforme igual. Pero ahora en Cristo, la perfección que ve Cristo en ti es que ha hecho de ti una persona única. Único, único. Tú eres único para con Dios. No te tienes que vestir como yo me visto, no tienes que calzar como yo calzo, no tienes que tener el mismo trabajo de todos. Y en la iglesia, Dios ha repartido dones diferentes para cada uno, le ha dado talentos, le ha dado habilidades, le ha dado una familia, un color de piel, un color de cabello, ¿verdad? A todos nos ha hecho total y absolutamente diferentes, pero por alguna razón. Él es Dios. Nos ha dado un carácter, nos ha dado un temperamento, nos ha dado una nación de donde nacimos, una nacionalidad. Nosotros no elegimos todo eso. O muchas de las veces decimos, bueno, por ejemplo, Cristi tiene la sangre de Jalisco, pero Cristi nació aquí. Aquí la desempacamos, ¿verdad? Pero, pero en cuestiones de Dios, Dios nos ha dado una identidad propia. Pero ¿por qué hablo esto? Porque Jesús fue totalmente humano, la naturaleza de él, y la idea o lo que quiere Dios aquí en la tierra es que yo me parezca a Jesús, que lo que Jesús hizo aquí en la tierra, yo también lo haga aquí en la tierra. Y que el comportamiento que tuvo Jesús aquí en la tierra, yo también lo tenga. Pero que no me fije en otros seres humanos o en otras personas que Dios les ha dado más riquezas que a mí o le ha dado menos riquezas que a mí, pero que yo diga, es que yo me quiero parecer a aquel porque aquel tiene mucho dinero, porque aquel tiene poco dinero, porque aquel corre 50 kilómetros y porque aquel tiene ojos verdes, ojos azules
y a mí me gusta, ¿no? Cómo se ve, su presencia, o cómo predica, o cómo enseña. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un talento único y eso es lo que debemos disfrutar. Nos ha dado un cuerpo y es lo que debemos de presumir, por llamarlo así, ¿no? No debemos de anhelar otras cosas que vengan, que Dios no las quiere para nosotros. A mí me ha ocurrido y me topé con situaciones en las que Dios así puso cierta seguridad en que el lugar donde Él me puso el ministerio en la iglesia y donde nos manda a trabajar es totalmente diferente a otra persona. A mí me hubiera gustado algo diferente, pero entendí que es el lugar donde me puso y aquí en Veracruz. Yo durante 5 años aquí en Veracruz anhelaba, no, pues decía yo, a los 50 años yo me regreso a Guadalajara. Allí, por donde teníamos la casa en Guadalajara, pues había las mejores plazas, ¿no? Que cuando nosotros la adquirimos, que me la dieron del préstamo en Banjército, la verdad yo ni siquiera me imaginaba que fuera a estar tan bonito. Ya después pusieron las mejores plazas ahí, eh, y había un parque, el parque este metropolitano muy bonito, y yo soñaba con irme para allá. Dije, a los 50 años yo tengo que vivir. Ah, tú conociste allá, ¿verdad, Abdías? Y decía yo me quiero venir aquí, está bien bonito el parque, todo. Y sin embargo, Dios dice, te vas a quedar en Veracruz hasta que yo me canse. Casi, casi estaba escuchando a Dios que te vas a quedar en Veracruz hasta que yo me canse. Pues ¿cuándo se va a cansar Dios, verdad? Nunca. Pero Él quiere que yo sea único y quiere que tú seas único. Entonces, Jesús tenía la misma naturaleza que nosotros, o la tuvo aquí en la tierra, como Dios hecho hombre. Ahora, hay un dicho que dice que al que anda con lobos, aullar se enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de hacer la diferencia entre nosotros y el resto del mundo? Jesús anduvo en medio de muchos lobos y no aprendió nunca a aullar. Yo ando y usted anda entre muchos lobos. Hay muchos lobos. Nosotros somos ovejas de Jesús, pero donde quiera hay muchos lobos. Y llámele lobos a todo aquello que le impide ser como Jesús. Nosotros nos debemos de parecer a Jesús. No debemos de parecernos a todos los lobos que nos están rodeando. Esa es la gran diferencia. Yo digo, bueno, ese es un dicho que no le debemos de dar importancia en el sentido, pues me voy a hacer igual que al otro, porque todo mundo lo hace, todo mundo lo practica. Que a veces es una respuesta que le damos a Dios. Dios, todo mundo lo hace. Sí, pero tú no eres un lobo, tú no vas a aullar. La naturaleza de nosotros debe de ser de oveja, de corderito y no de lobo. Porque Él no lo hizo. El mundo, el mundo nos abraza con cosas que son totalmente adversas a como Dios nos quiere abrazar, a como Jesús nos quiere abrazar. El mundo impone reglas, impone estatus sociales, que sí los hay diferentes y los debe de haber, y desde Jesús había estatus sociales. Pero nosotros en Jesús debemos de atender al miserable, económicamente hablando, como al que tiene mucho dinero. Debemos de tener ese comportamiento igual y absolutamente para todos. Por eso es importante entender la humanidad de Jesús. Y no que, y como somos
únicos, y como somos y como debemos de ser auténticos, debemos de caminar conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, conforme a los talentos y habilidades. No abrazar lo que todo mundo abraza. Tenemos que abrazar a Jesús, los mandamientos de Jesús. Ahora me acuerdo de un abrazo, ¿no? El viernes fuimos a un evento y del doctor Simi, entonces había ahí las doctoras payaso, y de pronto dicen que nos enseñaron hasta cómo abrazar, que vamos a darnos un abrazo que quede de corazón a corazón para que escuche el latido del corazón del otro. A Omar le tocó una situación incómoda, a mí no, pero yo vi la incomodidad de Omar que se quedó con sus bracitos así. ¿Por qué? Porque a mí me tocó bien porque me tocó de un lado mi mujer y del otro lado me tocó Omar. Entonces, pues a Omar yo lo abrazo y hasta le doy su besito en el cachete. Pero Omar me abrazó a mí, pero ya después de que me abrazó a mí, estaba una doctora de ese lado y Omar yo lo vi así y ya no se quiso mover, ¿no? Porque estaba en una situación incómoda. A mí me tocó bien fácil. Cuando abrace al de la derecha, abrace al de la izquierda, sienta su corazón. Pero sabes que algo que comprendí también, aparte de que me ilustró mucho para esto, en que a veces el mundo te dice, abrázalos a todos, abraza todo lo que viene del mundo, todo. Y no tenemos que abrazar todo lo que viene del mundo, las ideas. Y no porque dejemos de amar a las personas. Jesús se juntó con todos los lobos del mundo que te puedas imaginar. Pero Jesús no aulló ni se hizo como ninguno de los lobos. Jesús nunca huyó ni se hizo semejante a los lobos. Él sabía la misión a la que había venido aquí en la tierra. Conocía bien lo que le había mandado el Padre a hacer. Entonces, en su calidad de humano dice, fue hecho hombre. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, se hizo carne igual que nosotros. También tenía necesidades fisiológicas, también le daba la tristeza de pronto alegre, como niño también, igual que los niños, ¿no? Igual, 100% hombre. En el verso 14 del capítulo 2 de Hebreos, esto es lo que dice, que participó también de sangre. En Juan 1 de sangre y carne. Juan 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, tuvo toda la naturaleza que te puedas, o sea, todas las características de un ser humano, en todo tenía las características el Señor Jesucristo, o las tuvo estando aquí en la tierra. En Lucas 2:7 dice, y dio a luz o sea, vamos a ver que nació también físicamente hablando, su nacimiento igual como cualquier ser humano, excepto que ahí es donde tenemos que empezar a entender de el Mesías que tiene que la definición es Dios hecho hombre. Ahí podemos ver que Él fue concebido, Jesucristo fue concebido por la Virgen María, y ahí es donde viene la parte divina, pero también viene la parte humana. Fue concebido por Dios por medio del Espíritu Santo, la Virgen María, o sea, vemos la parte humana y la parte divina, ¿sí?
de Jesús. Entonces fue hecho carne, participó de carne y de sangre. En Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y le puso y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, se desarrolló igual físicamente, igual como cualquier ser humano. Yo creo que también cuando le iban creciendo sus huesitos, le dolían las piernas como a muchos de nosotros, ¿no? Igual, dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces vemos que él se iba desarrollando físicamente, iba creciendo en estatura como cualquier ser humano, pero también como tenía la parte divina, como hijo de Dios, iba creciendo en sabiduría. Él no tuvo un doctorado así como ahorita que los pastores que tienen un doctorado en teología, que han estudiado todo esto. No, Jesús no estudió eso. Por eso decían, oye, ¿cómo sabe él de letras si no ha estudiado? ¿Por qué? Porque él era Dios, tenía la parte divina. Él lo sabía, ahora sí como dicen, en automático, lo sabía todo. Eh, trabajó, trabajó también, humanamente hablando, también trabajó. Él era carpintero. En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No podían creer en Jesús precisamente por eso, porque lo habían visto que había nacido en una aldea pobre, que de una mujer, por llamarlo así, según los eruditos y los que estudian, una mujer rústica, austera, en una aldea por ahí escondida. Y por eso, ¿quién va a creer? Al igual que a lo mejor no creen en tu conversión y no crees cuando vas a predicar a algún lugar, no pueden creer en ti. A mí, por ejemplo, amigos de hace 30 años no creen en mi conversión. Algunos sí porque ya me han visto, pero otros ya no tanto. Precisamente a mí me decían el lobo. Era tremendo yo. Me decían el lobo. Pero ahora ya soy un lobo domesticado, como la canción de Joan Sebastián, ¿verdad? Ya soy un lobo domesticado, una ovejita. ¿Mande? Sí, pero ¿cómo? Ese hombre Gerardo que era bien travieso, ese Gerardo que me bajó a la novia, ¿cómo que Gerardo? No, no creo en su conversión. Y en Jesús, pues, ¿cómo? ¿Cómo que Él es el Hijo de Dios? Imagínate, todo lo que rodeó la circunstancia de Jesús, su nacimiento, su concepción virginal, las dudas de José, o sea, todo no fue fácil la vida de Jesús. Yo no sé cuántos murmurarían ahí de María y cuántos niños alrededor de Jesús también decían, mira, él es hijo de esa mujer prostituta que se embarazó antes de que se casaran. O sea, quién sabe qué tanto murmuraría, ¿no? La Biblia nos describe de las dudas de José. José quería darle la carta de divorcio, la carta de repudio, porque, ay, ¿cómo que cómo que concediste por medio del Espíritu Santo? Imagínate a, a tu hermana o a tu hija
¿qué crees, papá? Que el Espíritu Santo llegó sobre mí y me cubrió con sus alas. Y sabes que estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué le dirías en este tiempo? Y los tiempos no han cambiado. ¿Cómo fue señalado ese niño? ¿Cómo fue señalada María, no? ¿Y cómo fue señalado el cornudo de José? ¿No? O sea, todas estas cosas que nosotros a veces decimos, no, era un niño. A veces lo que inventa, ¿no? De que Jesús de niño hacía milagros, hacía pajaritos, ¿no? De que lo encontraron haciendo pajaritos ahí y cosas así que no dice la Biblia. Tuvo un trabajo, trabajó como carpintero. Se cansó también y estoy seguro que se enfermó. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Dice que era como la hora sexta. Todo esto que estamos viendo y que vamos a seguir viendo es para que nos demos cuenta de que Jesús, así como a nosotros a veces nos duele algo, a Él también le dolió algo. Así como Él sufrió, así como nosotros sufrimos, Él también sufrió estando aquí en la tierra. Él padeció también. La Biblia dice que Dios lo sujetó a sufrimiento a Él, a padecimiento por nosotros. Y desde su parte humana también dice allí en Hebreos que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y yo quiero pensar que todo este traqueteo que lo traían a él desde que lo andaba persiguiendo Herodes, de Egipto, otra vez vete a Egipto, luego vente de Egipto, sube a Jerusalén, vete como nómada de un lado para otro, pues para un niño también se cansaba, también le daba hambre. Todo esto él lo padeció, pero dice, por cuanto padeció, dice, él aprendió la obediencia. Él era obediente a sus padres también. En su situación humana, en su naturaleza humana, él pudo haber rezongado a sus padres, pero no lo hizo. Siendo él, teniendo la divinidad, siendo el Hijo de Dios, él era para que él sí lo dijo, pero era para que hubiera dicho o portando o, ¿saben qué? Yo soy hijo de Dios. Así es de que ustedes aquí en la tierra, pues yo voy a hacer lo que quiera. Cuando lo encontraron después que se les extravió, él dijo, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Pero fue obediente también a sus padres terrenales de aquí, en la tierra. O sea, él les decía, ellos no entendían mucho, o las personas que estaban a su alrededor no entendían mucho de lo que les hablaban, pero dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón, meditándolas. Entonces, él le ocurrió lo mismo, pero igual como lo traían para arriba y para abajo, a ver, cárgate esto o cárgate esto otro, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí el contexto dice, y aunque era hijo, o sea, como diciéndote, pues él era el hijo de Dios. Igual y le pudo haber dicho a sus padres, yo no tengo por qué obedecerte, ¿no? Pero no lo dijo. Incluso con los gobernantes de aquí de la tierra, cuando lo cuestionaban, cuando lo tentaban, siempre dio la respuesta acertada, como debería de ser, sin criticar, sin murmurar, sin faltar ahora sí que el respeto a los de su época, los confrontaba con la verdad. Dinos, Señor, ¿es lícito dar tributo a César
o no lo es, o no es tributo, o no es lícito? A ver, enséñenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen? De César. Ah, bueno, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Bueno, tuvo hambre también Jesús. Y aquí él fue tentado también en el desierto. Dice en Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Imagínate, yo no puedo dejar de comer a veces mediodía porque ya ando con el reflujo, con la gastritis y ya lo que quieres es comer. Pero hay personas que todavía en este tiempo ayunan 40 días, nada más toman agua. Yo no le he llegado a tanto, ¿verdad? Pero hay personas que se lo han aventado. También tuvo sed, Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Jesús, a Jesús todo le pasó. Jesús estuvo triste también. Ahí dice que cuando estaba en el huerto del Getsemaní, que estaba orando y que él les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estuvo triste, le dio la tristeza. A veces nosotros decimos ¿por qué estás achicopalado? No te agüites. ¿De qué estás triste? No, hombre, hazlo a un lado. Jesús también se enojó cuando vio la injusticia allá fuera del templo de los mercaderes que vendían a los chivos, a los borregos, a los palominos que estaban allá afuera, pues empezó con la ira, ¿no? A volcar las mesas de los cambistas, se hizo un azote y corrió a todos los animales que había ahí, también se enojó y a nosotros nos dice, pues, enójate, airate, pero no peques, no vayas más allá, airaos, pero no pequéis. También se enojó. Jesús también lloró. ¿A cuántos como a mí nos dijeron que no lloráramos? ¿Eh? Porque somos hombres. Los hombres no lloran. Nos dijeron eso a muchos de nosotros. Sin embargo, Jesús nos da el ejemplo como ser humano que también lloró. En Juan 11:35 dice Jesús lloró. Y luego también Jesús murió como cualquier, como cualquier otro ser humano. Y lo importante que nosotros debemos de entender ahí cuando Jesús fue crucificado y que dijo, consumado es, ahí Jesús estaba venciendo al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, venció al que tenía el imperio de la muerte, al que nos tenía esclavizados, y digo nos tenía porque no tiene ningún poder en contra de tuya ni en contra mía. Él tiene el poder que yo le doy. Porque alguien decía, no me acuerdo la frase que decía Dina, que nosotros obedecíamos al diablo. ¿Cómo dice Dina? Sí. ¿A poco no a veces, a veces le obedecemos cuando somos tentados? Le, a- o sea, como que a veces andamos entre aquí y entre lo de allá, pero él es un ser
que ya está derrotado en la cruz del Calvario por Jesús. Y solamente puede hacer lo que yo le doy permiso que haga de mí. Y como este mundo está gobernado por él, todo. Hay muchas leyes que están gobernadas por él. Hay muchas situaciones que pasan aquí en la tierra que están gobernadas por él. Pero nosotros ya sabemos que si nos acercamos a Jesús, podemos vencer la tentación. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice, y cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Pero aquí yo creo que veo lo importante, que nosotros como seres humanos tenemos un refugio si lo queremos tomar. Yo le hablé de abrazar algo. Todo el mundo estamos abrazando algo, y no me refiero literalmente hablando así. Estamos abrazando o al mundo o a nuestra propia carne, o estamos abrazando situaciones del enemigo que nos han enganchado tal vez ahí, situaciones de pecado que tal vez no hemos podido dejar y estamos abrazando ahí. Y dice la escritura que Él te llama por tu nombre a ti, sabe cómo te llamas, Él te puso el nombre que tienes, en apariencia tu mamá o tu papá, pero Él sabe que eres Gerardo y Él te puso en un lugar privilegiado, ¿no? Al igual que a todos. Somos únicos, somos su especial tesoro, pero también vemos que tenemos un tentador. Entonces, eh, en Mateo capítulo 4 nos habla que Jesús también fue tentado. Y fue tentado dice que en todo, pero aquí yo quiero pensar, ahí nos resume en tres tentaciones que nos habla ahí en el capítulo 4 de Mateo. Yo considero que es un resumen porque dice que en el capítulo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado al Espíritu para ser tentado por el diablo. Y chéquele que dice espíritu con E mayúscula. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Y quién te lleva a ti al desierto? Pero yo no debo de confundir la tentación con la prueba, porque Jesús no nos puede tentar con el mal, ya leímos. Pero eso, lo que el enemigo viene a tentarnos a nosotros, y no solamente el enemigo, también nuestra propia carne puede tentar. Y también otros nos pueden tentar a nosotros, no solamente el diablo. A Jesús dice que le hacían una pregunta para tentarle. Le hacían una pregunta para poder acusarle. Y Jesús le decía, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientan los seres humanos? En el desierto lo tentaron. Y aquí nosotros vemos, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dios nos va a llevar a la prueba a un desierto. Dios te va a llevar a un desierto. Te va a llevar a donde no hay agua. ¿Es parafraseado o es simbólico lo que te digo?
te va a llevar a un lugar donde no hay comida, a donde no hay dinero, a donde no hay salud. Y no porque yo te lo esté profetizando, yo no soy profeta, sino porque la palabra de Dios te lo dice. Si no es que ya te ha llevado, en algún momento nos va a llevar al desierto para ser probados. Y va a llegar el tentador como llegó con Jesús y te va a decir, así como le dijo a él, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y te va a llegar y te va a decir, si eres hijo de Dios, no tiene por qué llegar a ti el hambre o la escasez o la enfermedad, o no tienes que tener problemas en el trabajo porque tú eres único, tú eres hijo de Dios. Pero ¿qué le contestó Jesús aquí cuando le dice, di que estas piedras se conviertan en pan? Si eres hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús fue tentado. Y fíjate dónde fue tentado, en lo más alto del templo. Y a nosotros a veces podemos ser tentados en lugares, estando en este salón o con los hermanos de la congregación, podemos ser tentados por las mismas personas que están a nuestro alrededor, que tal vez ni siquiera, por llamarlo así, nos quieran hacer un mal, pero por ignorancia tal vez podemos aconsejar mal o podemos dar una palabra que no debe de ir, que está fuera de lugar, y podemos llevarlos a llevar a otras personas a que tomen una mala decisión. Aquí a Jesucristo eso le decían. Y luego le dice la siguiente. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dice, entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pero aquí lo que estamos viendo, bueno, él como padeció todo esto, ya casi, ya vamos a concluir con esto. Dice que él es poderoso para socorrernos. Jesús es poderoso para socorrer a los que somos tentados. En muchos aspectos de la vida podemos ser tentados. Y en el trabajo, incluso a fingir que no somos. Jesús pudo haber fingido que era otra persona, sin embargo, él no fingió ser otra persona. A él le decían, pues, ¿cómo que este va a ser el rey si es el hijo del carpintero? Y él nunca fue con los líderes religiosos de su época, oigan, présteme un atuendo de esos que usan, para que vean que yo de veras soy un hijo de Dios, para que vean que tengo el poderío. Jesús era dueño de todo. Jesús nunca se vistió como los sumos sacerdotes de esa época, ni como Nicodemo, ni como los escribas, ni como los fariseos, que dice, él mismo le decía, escribas y fariseos hipócritas,
que son como sepulcros blanqueados. La ropa o la vestimenta no hace al monje. Yo hablaba con un muchacho, ¿qué dije bien? El hábito, ¿sí? Entonces, no hace al monje. Y a veces yo le decía a un amigo hace años, porque siempre decía, no, dice, es que vi ahí en Liverpoolga, en Liverpoolga, bueno, lo dije diferente, ¿eh? Dice, vi unos tenis de tal precio y mi sueño era tenerlos. Y entonces ahí va, se gasta sus 5,000 pesos. Y le digo, ¿y para qué te sirve? No porque yo esté en contra de eso. Cómprate lo que quieras y gástate tu dinero en lo que seas. Pero, ¿qué quieres enseñarle al mundo? ¿Qué quieres manifestar a las otras personas? ¿Quién eres? Lo mismo te da. Y no lo digo, no me malinterprete. Si usted tiene el dinero para comprarse lo que quiera, cómpreselo. Pero eso no te define quién eres en esencia. La integridad que debemos de tener para con Cristo no te define. Yo me puedo poner una ropa de la más cara y no me va a hacer más guapo. ¿Sí me explico? No me va a hacer más guapo, póngame lo que me ponga, no me va a hacer más rico. Pero a veces la intención, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión en Morelos nos dieron una comisión así de andar trabajando así bien, y llegamos a una tiendita así en un lote, ¿no? Que era un terreno de mi jefe, y a limpiar un terreno así, y tierra, y hierba, y todo, y ahí cortando la total de que terminamos bien sucios y teníamos hambre. Y fuimos allá a una tiendita, y entonces la muchacha, ahí póngame el dinero. Así como que tapándose la nariz, póngame el dinero aquí, ¿no? Ah, está bien. Y ya pues nos fuimos de ahí, y luego mi compañero y yo ya íbamos a ir al trabajo y nos pusimos el uniforme así como que de galita, ¿verdad? Y llegamos con la misma muchacha, y haz de cuenta como que uno lo nota, no es la cara a veces que ven, porque pues está uno feíto, ¿no? Pero ves el uniforme así bien bonito y de gala, y los ojos son diferentes, porque estamos en este mundo, nos vamos con la finta, pero lo mismo nos da, eres único para con Dios, y no te define la ropa que traigas, no te define el trabajo que tengas, hablando espiritualmente para con Dios. Lo que te define es quién eres en Cristo, quién eres para Dios, y lo que te define es el lugar donde Él te puso para trabajar. A mí me puso en un lado, a ti te puso en otro lado, como médico, como ingeniero, como actor, como lo que Dios te puso, lo que eres. Y ese lugar es donde debemos de llevar las buenas nuevas, donde Él nos ponga. A uno nos mandó a la cárcel, qué bueno, a pagar en abonitos todo lo que le debemos a Jesús, porque ahí deberíamos de estar, ¿verdad? Pero a otros les dio otra misión importante. El problema es que cuando yo quiero imitar a otros, ay, es que quiero imitar a Dante Gebel o a Chuyo Olivares, ay, puro gol, para que me manden una lana. No, Dios nos puso en el lugar correcto. Dios, Dios puso en ti una identidad, y esa identidad es el ADN de Cristo. Eso es lo principal. La sangre de Cristo que te hizo y nos hizo cercanos a Él. Vamos a orar. Bueno, perdón.
antes de terminar. Entonces, ya para terminar, se me estaba barriendo una pequeña cosita. Si Jesús fue tentado en todo, Él te va a socorrer para poder salir de la tentación. ¿Sí? Él es poderoso para poder, Él sabe, dice que en todo fue tentado. Cuando estamos siendo seducidos por algo, Él sabe porque también lo experimentó. Lo diferente es que Él no cayó en la tentación. ¿Sí? Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque sabemos que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ha dado su vida en rescate por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a asimilar más cada día tu palabra, que podamos asimilar lo que tienes para cada uno de nosotros, que podamos descubrir por medio de tu palabra cuál es la obra a la que tú nos has llamado, que podamos estar contentos, Padre, con lo que tú vas haciendo cada día en nosotros, esa identidad, ese don, ese talento, esa habilidad que tú me has dado, esa esposa que tú nos has dado, o ese esposo, Señor, que les has dado, esa familia, esos padres, esos hijos, Padre, que son únicos para ti, Señor. Te pedimos, Padre, que la obra que has comenzado en nosotros la sigas perfeccionando cada día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que Dios los bendiga. Feliz domingo.